9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9. Realmente es impresionante esto que está pasando en Argentina, porque no se lo esperaba. Bueno, habían hechos de violencia que habían anticipado, habían atacado a Milei, habían hecho conocimiento de corrupción, pero lo que pasó el domingo, ¿era esperable? ¿No era esperable? Conversamos con Guillermo Horstman. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Un agrado saludarte. Oiga, Guillermo, estuvimos siguiendo en la tarde del día domingo, conversamos internamente también con Rodolfo Bayer, haciendo el seguimiento sobre todo a la radio Mitre Argentina, muy buena, que es buena la radio Mitre Argentina, ¿es cierto? No, muy buena. Bueno, una de las mejores probablemente. Una muy buena radio, ¿cierto? Tiene todo un formato y nos iba entregando los resultados minuto a minuto prácticamente que se iba dando en las mesas en una elección en Buenos Aires que si la pudiésemos comparar con Chile para contextualizar a nuestra audiencia, es como la elección de core. ¿Sí? Es como que en Santiago se hubiesen elegido los cores, algo así, ¿no? O Guillermo, ¿no? Eh, Efectivamente, digamos que la elección de gobernadores y de cores, al que corresponde a la provincia de Buenos Aires, la relevancia de la provincia de Buenos Aires es que, digamos, prácticamente, digamos, tiene al 37% del electorado nacional. En consecuencia, digamos, los resultados de esta elección son muy decidores respecto a cuál es el peso de cada una de las coaliciones políticas ya en las elecciones, con miras a las de octubre, que son las de medio tiempo a nivel nacional. Esta es una elección básicamente regional para colocarlo en comparación con Chile, y pareciera ser que va a colocar cuesta arriba un triunfo, como pensaba, a la fuerza de Milei con su coalición La Libertad Avanza en el mes de octubre. Exactamente. Ahora, cuando nosotros vemos los resultados de esta elección, que son desfavorables para Milei, pero son desfavorables porque no ganan la mayoría. Pero en escaños, en el comparativo anterior, igual Milei sube. ¿Es así o no? Sí, es así, digamos, no tiene la mayoría, es una minoría decisiva dentro de lo que es el Congreso Provincial, ya, lo que es la representación provincial que va a tener la Milei, pero no logra ni la mayoría y depende de negociaciones para poder sacar adelante los proyectos en la provincia. Eso sin lugar a dudas. Mira, ahí tenemos la gráfica del resultado completo de la provincia, ¿cierto? Gráfica que comparte el diario La Nación de Argentina, donde habla que el peronismo se queda definitivamente con 13 senadores, 21 diputados, al 46,9% del resultado completo de la provincia. Esta es la alianza de Milei con un 33,8%, ¿cierto? Definitivamente, ¿esto es el regreso del peronismo de la fuerza, sobre todo en Capital Federal? No, yo no diría eso. Yo creo que el peronismo, bajo el nombre de peronismo, finalmente logran una unidad que se representa en un resultado que les permite mantener su visibilidad política en la principal provincia del país, pero digamos, en el principal, yo diría, saco votante o de votos a nivel nacional. Y eso es muy relevante porque da cuenta de que los casos de corrupción o los problemas que ha tenido Milei en la provincia, finalmente le está pasando una cuenta electoral y eso le da fuerza justamente a la oposición a Milei para poder avanzar y poder, yo diría, tener mejores resultados en el mes de octubre. Acá, esto es un gallito dentro de un proceso que es un poco más largo, pero cuyo resultado es muy relevante para las fuerzas peronistas. Un peronismo que, dicho sea de paso, está dividido internamente. Es decir, la unidad que logra el peronismo acá no creo que vaya a ser la misma unidad que logre para el mes de octubre, considerando de que hay acá dos fuerzas al interior del peronismo. Una en la que es el kirchnerismo, particularmente con Cristina Fernández y Máximo, digamos, de Kirchner, ahí, y al otro lado está Axel Kicillof, que se ha transformado en la verdadera carta presidencial de un peronismo sin Kirchner. Ahora, tú hablas de las elecciones que vienen en octubre, esas elecciones son más relevantes porque en el fondo territorialmente componen a más provincias, o todo el territorio argentino. Todo el territorio argentino. Es Ah, ahí perfecto. donde digamos, se reemplaza y completa la Cámara de Diputados Federal, es decir, la que legisla para todo el país, y un porcentaje importante del Senado, la mitad del Senado se renueva justamente el mes de octubre. Ah, o sea, efectivamente, claro, esto es como un adelanto, como una previa justamente de esa elección. Ahora, Milei, por las declaraciones que saca posterior a la elección, como que no se le movió el piso, ¿ah? O sea, como quedó completamente y fuerte. Él mismo dice, va a continuar del lado del buen mundo, no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno, no solo se va a ratificar el rumbo, sino que se profundiza y se va a acelerar un poco más. O sea, Milei claramente tiene claro
que a pesar que perdió, él logra subir un porcentaje y que la gran batalla parece que está puesta justamente en la elección de octubre. Exactamente, es ahí donde está la gran batalla, pero Milei deja de lado lo que ha sido las acusaciones de corrupción que se le está acusando en términos de utilizar fondos o pagar sobrepeso de medicamentos para todo un sector que está discapacitado en Argentina. Tampoco también deja de lado el hecho de que las medidas económicas que tiene, si bien es cierto, le dan buenos números a nivel macroeconómicos, eso no ha llegado como alivio a los bolsillos de los argentinos, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Esos elementos son los que colocan cuesta arriba la capacidad de Milei de poder, primero, recuperar la credibilidad que tenía con sus medidas extremas. Segundo, establecer que no haya divisiones a su interior, cosa que ya está difícil para él a raíz de los escándalos que ha tenido. Y tercero, a poder justamente generar una propuesta que sea, digamos, viable y que efectivamente económicamente sea perceptible por los electores. Ahora, cuando hablamos de justamente estas medidas o estas denuncias de corrupción contra Milei, sorprenden, ¿ah? Porque no podemos decir que hay pruebas, pero los audios, muy parecidos a los del caso audio que vivimos aquí en Chile, los audios Así que es. se han conocido por la prensa argentina son bastante evidentes que algo hay. Y ahí, y también lo que sucede con su hermana dentro del gobierno, algo bastante extraño, que aquí sería claramente nepotismo y en cualquier parte de la política latinoamericana, ¿cierto? En cambio, el protagonismo de la hermana de Milei puede ser que hoy día, en vez de favorecerle, prácticamente lo esté hundiendo. Exactamente, y agrégale a eso, Jorge, el hecho de que el gobierno, la presidencia de Argentina, lo que ha hecho es tratar de perseguir a los periodistas o aquellos que tienen parte de los audios o que podrían dar más audios todavía, en tratar de perseguir lo que hay. Ahí incluimos a periodistas, a grupos de analistas, etcétera, en términos de poder hacer una arremetida contra todo aquel que pudiese usar ese tipo de argumentos, ese tipo de antecedentes. Ahora, eso es lo que le ha restado credibilidad a Milei en términos de que él llega a la presidencia en Argentina con una idea de luchar contra la corrupción, contra la casta, contra todo lo que eran los elementos más negativos de la administración de los Kirchner en realidad, y es ahí donde efectivamente pierde justamente un porcentaje importante de la confianza ciudadana en lo que está haciendo hoy día Milei en política. Bueno, de Argentina vámonos a Venezuela, Guillermo, porque este día domingo un corresponsal de Canal 13, ¿cierto? Y corresponsal de varias... le hace una pregunta a Donald Trump el domingo antes de subirse a un helicóptero y le pregunta sobre los posibles ataques de Estados Unidos contra el cartel de los soles que le llaman en Venezuela, ¿cierto? El movimiento que pasa y que están acusando directamente a Maduro de liderar, ¿cierto? El narcotráfico en Venezuela. Y él contesta, ya verán, la que es la traducción en español. O sea, puede ser tan cierto que esta semana Estados Unidos ataque territorio venezolano. Yo diría que puede ser, lo veo difícil, pero la presión que está colocando desde el punto de vista militar sobre Venezuela, a pesar de que lo hace desde aguas internacionales y Estados Unidos no ha violado en nada la soberanía venezolana, efectivamente lo puede hacer muy, muy a distancia y sería un ataque de producirse, un ataque quirúrgico sobre algún tipo de instalación donde supuestamente pueda estar o Maduro o Diosdado Cabello o Padrino, algunos de los que están sindicados por la justicia estadounidense como responsables del liderazgo en el cartel de los soles. U otro cartel, ahí también está el cartel de Aragua, en fin. De forma tal que Estados Unidos hoy día está elevando muchísimo la presión para la salida de Maduro particularmente y con el argumento adicional de poder cortar el suministro de fentanilo hacia Estados Unidos. Eso es lo que pretende y eso probablemente es lo que va a pasar. Hoy día, yo creo que esta semana puede ser crucial para poder ver la salida o no de Maduro si efectivamente la presión estadounidense, con o sin ataque, logra su objetivo. Ahora, esto viene en respuesta al sobrevuelo de los cazas venezolanos que vimos sobre los buques norteamericanos, porque estos buques norteamericanos están como de las 200 millas hacia afuera de la costa venezolana, ¿no? Así es, digamos, están en aguas internacionales. Y bueno, estos buques con su helicóptero han hecho lo mismo, han hecho sobrevuelos y se han ido hasta el límite de la zona económica exclusiva venezolana, y luego se devuelven. El tema está en que Venezuela coloca en el aire estos F-16, que son F-16 antiguos, dicho sea de paso, y hacen lo mismo. La cosa es que eso para los estadounidenses significa una amenaza cierta,
y cualquier otra incursión que se atrevan a hacer los venezolanos sobre la flotilla que tiene desplegada ahí Estados Unidos, va a significar una respuesta que significa la destrucción de esos aviones que ellos consideran como amenaza. Ahora, claro, porque inmediatamente después, justamente Estados Unidos desplegó cazas F-35 a Puerto Rico, ¿cierto? Como base aérea para poder estar atentos. Ahora, Guillermo, estamos con Guillermo Holzman, ¿cierto? Analista internacional. Guillermo, ahora, los ataques que planearía hacer Estados Unidos son a bodegas detectadas que acopian justamente diferentes elementos asociados al supuesto narcotráfico de Maduro. Es así, ¿cierto? O sea, en el fondo la idea es poder atacar ciertas bodegas, ciertos lugares o ciertos laboratorios que se ubicarían en Venezuela. Efectivamente, esa es la idea, pensando en que con el despliegue naval que hace Estados Unidos, las rutas de suministro marítimo de la droga hacia Estados Unidos no están funcionando. En consecuencia, están obligados a acopiar esa droga en bodegas en territorio venezolano o en otro eventualmente, ahí que serían los blancos preferidos si efectivamente Estados Unidos lanza un ataque que sería un ataque quirúrgico, ataques que ya hemos visto, dicho sea de paso, en la primera administración de Trump sobre Siria y lo hemos visto en esta administración sobre los hutíes en Yemen, por ejemplo. Entonces, hay acá, yo diría, una amenaza que tiene credibilidad y es por eso que cuando Donald Trump responde, y bueno, ustedes ya verán, quiere decir que hay algún tipo de planificación respecto a cómo actuar sobre territorio venezolano para conseguir los objetivos que Estados Unidos quiere lograr. 8 barcos militares equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear justamente están apostados ahí afuera de Venezuela. Guillermo, históricamente este sería el primer conflicto que Estados Unidos se mete directamente en territorio sudamericano. Bueno, antes fue en la década de los 80 por el tema de las FARC en Colombia, ¿no? O no tanto. Efectivamente. No, no, justamente la FARC en Colombia había un acuerdo y que entiendo que todavía está vigente, pero que se ha, digamos, desescalado completamente. Había un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que le permitía a Estados Unidos tener una suerte de una base con inmunidad diplomática para operar desde el territorio colombiano contra las FARC y las ELN. Supuestamente, desde hace unos 15 años a la fecha, con todo el proceso de paz que ha habido Colombia, las FARC deberían haber desaparecido. Sin embargo, tenemos disidencias, tanto en las FARC como en el ELN, que actúan en Colombia y también en Venezuela. Entonces, hay acá, yo diría, mucho más interés de Estados Unidos de poder demostrarle a Colombia de que efectivamente la acción que Estados Unidos quiere hacer la puede realizar y la puede realizar en forma quirúrgica. De esa forma, la intervención de Estados Unidos cambia radicalmente a todo lo que ha sido sus formas históricas en las cuales ha incidido en procesos políticos dentro de América Latina y significaría, sin lugar a dudas, yo diría la presión final para que salga Maduro del poder. Una semana totalmente clave, entonces, Guillermo, lo que se puede estar viviendo justamente en Venezuela. Vamos a ver en qué se traduce ese ya verán de Donald Trump, ¿cierto?, de este fin de semana, para saber cómo llega a esta operación quirúrgica, como tú dices, a Venezuela. Muchas gracias por este contacto, Guillermo. No, gracias a ti, Jorge. Buena semana. Guillermo Holman, analista internacional, ¿cierto? Conversando sobre las dos situaciones que se toman en la agenda internacional durante este fin de semana, lo sucedido en Argentina, de este triunfo, ¿cierto?, de las fuerzas peronistas en una especie de gobierno local en Venezuela, en Argentina, en Buenos Aires, ¿cierto? Este gobierno que es muy parecido como la elección de core, de consejeros regionales, ¿cierto?, que nosotros la emulábamos, y lo que está pasando en Venezuela. O sea, lo de Venezuela realmente sorprende porque ya claramente uno empieza a asociar la figura de Maduro, del régimen venezolano, directamente al narcotráfico.